de tracción de cargas, que es el otro peligro. ¿Cuál es el criterio de identificación? Para que nosotros hablemos de empuje y tracción, en un puesto de trabajo tiene que haber la tarea que requiera empujar una carga o traccionar una carga o un objeto manualmente. ¿Cuál es la característica? Que sea normalmente sobre ruedas o rodillos. Ahí ustedes están mirando la figurita, ¿no? Donde tiene varias cargas, varios pesos, ¿no? Y la persona está empujando el carrito con sus rueditas, ¿ya? Entonces, para que nosotros hablemos de empuje y tracción, tiene que haber esa característica. El objeto tiene que ser por ruedas o rodillos. Si nosotros empujamos una carga, digamos que ese objeto no tuviera las rueditas, no estamos hablando, no, o sea, no podemos definirlo como tracción, como empuje o como tracción. Será empuje cuando la carga la mandamos hacia adelante, o sea, nuestro cuerpo empuja hacia adelante. Y tracción cuando la carga la jalamos hacia nosotros, ¿no? Entonces, aquí, a ver, ¿listo? Aquí está más clarito, ¿no? Normalmente eso se ve en las estivas, ¿no? Entonces ahí empuje está enviando o empujando el carrito hacia adelante. Y la tracción está jalando hacia el cuerpo, ¿no? La carga del pallet. Entonces, nosotros podemos definirlo de esta manera. Cuando vamos a aplicar la herramienta para saber si este peligro se puede catalogar como empuje o tracción, nos preguntamos, ¿la tarea requiere empujar o arrastrar un objeto manualmente con el cuerpo de pie o caminando? La respuesta será sí o no. ¿Este objeto a empujar o arrastrar tiene ruedas o rodillos? Es un carro, una jaula, una carretilla, una transpallet, etcétera, o se desliza sobre una superficie sin ruedas, la respuesta será sí o no. La tarea de empuje o arrastrar se realiza de forma habitual dentro del turno, por lo menos una vez en el turno, la respuesta será sí o será no. Si todas las respuestas son sí para esta condición, hay presencia del peligro por empuje y arrastre de carga, y debe realizarse una evaluación específica de riesgo. Si alguna de las respuestas a la condición es no, no hay presencia del peligro por empuje y arrastre de la carga. Eso es muy importante que ustedes lo tengan. Tómenle la fotito a todas estas herramientas, a todos estos cuadraditos sistematizados, porque vamos a hacer unos ejercicios en donde nosotros vamos a preguntarnos cada una de las herramientitas y decir si sí y si no, identificar los peligros. Si ustedes logran hacer eso de manera fácil y ágil, el objetivo de este seminario, de esta clase, ha sido cumplido. Luego pasamos al peligro por movimiento repetitivo de extremidad superior. Entonces, ¿qué o cuándo hablamos de movimiento repetitivo? Hablamos de movimiento repetitivo cuando una persona trabaja o realiza tareas compuestas por ciclos, ¿no? Durante más de la mitad del tiempo, estos gestos o ciclos tienen que ser similares y la duración de este tipo de tareas en la jornada debe ser 1 hora a más. Si estas tareas se hacen 30 minutos, no entra dentro del criterio de identificación. Tiene que ser de 1 hora a más. Entonces, como corolario, les puedo decir de que cuando ustedes apliquen estas herramientas, sean prácticas y cumplan el criterio completo. Si ese criterio no se cumple de manera completa, simplemente no existe ese peligro, ¿no? O sea, ya, y no necesitan hacer una valoración específica. Ahora, para una manera clarita, a ver, les voy a poner acá. Ya, ¿están viendo el video? ¿Aló?
¿Ven el No, video? doctora. Está en una diapositiva. Están viendo la diapositiva, el video no lo jala, entonces vamos a ver. A ver. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Lo ven? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ya. Ese es un movimiento repetitivo, ¿no? Entonces, ustedes miran, ¿no? Entonces, aquí hay ciclos, ¿no? Entonces, es un movimiento cíclico, ¿no? Entonces, coge, lo coloca, hace un movimiento de muñeca y esa es su tarea todo el tiempo. Eso es un movimiento repetitivo, eso es un ciclo del movimiento, ¿no? Es una serie de gestos, ¿no? Que sumados siempre hacen lo mismo. Entonces, no es muy fácil definirlo, pero sí es fácil entenderlo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un típico ejemplo de movimiento repetitivo. Listo, ahora volvemos a la diapositiva. Partimos la diapositiva. Ahora sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Entonces ahí los criterios son la presencia de ciclos, los movimientos o gestos son similares por más de la mitad del ciclo y la tarea se repite al menos 1 hora durante la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces es importante esta secuencia de conceptos para que ustedes puedan determinar el movimiento repetitivo, ¿no? Y entonces, aplicando la herramienta para identificar el peligro de movimiento repetitivo, nos preguntamos, ¿la tarea está definida por ciclos independientes del tiempo de duración de cada ciclo? ¿O se repiten los mismos gestos o movimientos con los brazos, hombro, codo, muñeca o mano por la mitad del tiempo de la tarea? La respuesta es sí o la respuesta es no. La tarea que se repite dura al menos 1 hora de la jornada de trabajo, la respuesta es sí o la respuesta es no. Si todas las respuestas son sí, o sea, la condición es que estas dos preguntas deben ser respondidas afirmativamente para considerar el peligro de movimiento repetitivo. Si alguna de estas dos respuestas, la condición es no, entonces simplemente no hay la presencia de peligro por movimiento repetitivo de la extremidad superior. Luego pasamos al peligro por posturas forzadas y movimientos forzados. Entonces, ¿cómo identificamos esto? El peligro puede estar presente por mantener unas mismas posturas del cuerpo en forma continua o adoptar posturas extremas. O bien, por deber realizar cambios de postura frecuentemente. Por ejemplo, cuclillas de pie, ¿no? Cualquier hiperextensión o hiperflexión de articulaciones o de grupos musculares. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la postura ergonómica natural de un ser humano? ¿Cuál es la postura ergonómica por excelencia? A ver. Fernando. A ver, Fernando. Fernando T. Fernando. Aló, Fernando. Luis Sí, Ángel pues, Quispe. ¿me escucha, profesora Fernando? Ah, ok, Fernando. ¿Cuál es la postura
ergonómica, ¿cuál es la postura típica ergonómica del ser humano? Semi inclinado. No. No. ¿Alguno puede responder? Bueno, la postura ergonómica de una persona es de pie caminando. Esa es la postura ergonómica. O sea, nuestros grupos musculares, nuestro esqueleto está diseñado para eso. No es durmiendo, no es echado. Recuerden cuando nosotros estamos en postura de cúbito dorsal, por ejemplo, echado, hay una impactación de la superficie del colchón con la parte osteomuscular. No sé si nosotros tenemos esa postura estática, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a una persona que no se mueve y que está en una postura echada? ¿Qué le pasa? A ver, Fanny Rodríguez. Fanny. Doctora. ¿Qué le pasa a una persona cuando queda permanentemente echada? ¿Qué? A ver, Fanny, disculpa, ¿eres médico, eres enfermera o qué profesión tienes? Doctora médico. Ya. Si eres médico, entonces cuando has hecho internado, ¿qué observabas cuando una persona tenía una sola postura, sin moverse? Solía salirle escaras al paciente. Perfecto, escaras, eso es la práctica, ¿no? Entonces, y finalmente, si tú le preguntas a la persona, o ustedes no sé si han tenido la experiencia de estar bastante tiempo echados, ¿no se levanta con un dolor de cuerpo espantoso? ¿No? Entonces, por eso es que la postura sedente, la postura de cúbito dorsal no es una postura ergonómica, son posturas que adoptamos, ¿no? Pero no es ergonómica. Igual la postura sentada, ¿no? Entonces, ahí hay una flexión de 90 grados, digamos, en las mejores condiciones ergonómicas, ¿no? Pero esas posturas tal cual no pueden ser permanentes o no pueden permanecer mucho en el tiempo. Entonces, la postura ergonómica por excelencia de la persona humana es de pie caminando. Esa es la postura ergonómica por excelencia. Todo lo que esté por encima o por debajo de esa postura, esa imagen que tiene la persona, es un movimiento o es una postura forzada. ¿Ya? Entonces, es fácil identificar las posturas forzadas, ¿no? Entonces, acá vamos a tener una secuencia en donde vamos a ver las posturas forzadas, algunos ejemplos de postura forzada. Entonces, acá... A ver... Liz Campos. Liz Campos. Mirko. Aló, Mirko. Mirko. Alejandra. Dígame, doctora. Alejandra, a ver, en la primera diapositiva ves una persona que está agachada como que lavando ropa, ¿verdad? Y en una silla hay un grupo de ropa, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que esa postura es forzada o no? Claro que sí, porque tienen que... La O sea, columna se está doblando más. claro, o sea, acá ¿qué cosa tú miras? ¿Qué está flexionando? Sus rodillas se Sus ven. rodillas, muy bien, ¿qué más? Y aparte la columna en sí, ¿no? Que es una hiperextensión, sería. ¿De qué columna? Tiene la parte del cuello, ¿no? Está hiperextendida y hay una flexión de rodilla y también de cadera. Está flexionada hacia adelante, ¿no?
Listo. La figura B, ¿qué ves? También se evidencia un señor que está levantando algo, me parece. No lo logro ver bien. Exacto, ¿no? Entonces está sentado, pero está elongando el brazo, ¿no? Claro. Eso es una postura forzada y no parece tener nada que le sostenga la espalda, ¿no? La tercera figura, ¿qué ves? Igual un señor que está con un pie sentado sobre su pie, se ve, Claro, está está de uno cuclillas, doblado. ¿no? Eso es una postura de cuclillas. Eso es una postura forzada. Listo. Entonces pasamos a la siguiente herramienta, y en estos 3 ejemplos vamos a ver si tienen postura forzada. Dice. Estas personas están así, por lo menos en el primer caso de la persona que está lavando ropa, es media hora que permanece en esa postura. El señor que está elongando los brazos 10 minutos, y el señor de cuclillas por lo menos 10 minutos, porque si ustedes ven, está estucando, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, nos preguntamos, ¿durante la jornada de trabajo hay presencia de una postura de trabajo estática, mantenida durante 4 segundos consecutivos del tronco y o extremidades, incluidas aquellas con un mínimo de esfuerzo de fuerza externa? Sí, A ver, ¿hay presencia de postura estática? ¿No? Entonces, ¿qué cosa es una postura estática? Y ahí la define. Es una postura mantenida durante más de 4 segundos consecutivos. Eso es una postura estática. En el caso de la señora que lava la ropa, en esa postura, de ahí no se mueve, ¿no? Lo que mueve es sus brazos. Entonces, en sus brazos está haciendo la acción de lavar, de refregar, pero ahí, ¿no? Es en el piso. La tinaja está en el piso. ¿Ya? Y al propósito, ¿qué recomendación tú le darías para que mejore esa postura? se recomendaría, ¿no? El lavar a un nivel que esté a nivel de su pecho, o la tinaja, y estar apoyada, ¿no? No estar en esa posición doblada. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería ahí factible? Ponerle qué cosa a una mesita, ¿no es cierto? Sí, Una mesita de tal modo que la batea le llegue a ella a la altura de la cintura, ¿no? Y que no le haga hacer esa elongación pero está pues en esa postura estática más de 10 minutos, ¿no? Entonces el primer criterio lo cumple. Durante la jornada de trabajo se realiza una postura de trabajo dinámica del tronco y o brazos y o la cabeza y o el cuello y otras partes del cuerpo. sí, en este caso la señora mueve sus brazos constantemente. Claro, la misma postura de los brazos en una manera, ¿no? Porque al estar elongada, ¿no? O sea, tiene que estirar los brazos. Y la batea como está en el piso, y ahí tiene que hacer el movimiento de refregado, ¿no? Entonces cumple los 2 criterios. Y para efectos de la herramienta, si alguna de las respuestas es sí, hay presencia de peligro de postura forzada y movimiento forzado, y se debe realizar una evaluación específica del riesgo. Si todas las respuestas fuesen no, en este caso, no hay presencia de peligro de movimiento o de postura forzada o movimiento forzado. ¿Ya? Listo. Postura sedente. En realidad traigo a colación esto de la postura sedente, digamos como un aparte de las normas ISO, pero lo traigo dentro de este capítulo de ergonomía porque la postura sedente es una postura frecuente en el ser humano, ¿ya? Entonces, la postura sedente estaría dentro de la clasificación de la postura forzada, ¿ya? Porque la postura sedente es una postura que cae en el criterio, ¿no? Entonces, es una tarea. ¿Dónde está la postura sedente? Es una tarea, ¿no? Donde hay presencia de una postura estática porque está sentado, ¿no? Y se mantiene por más de 4 segundos, ¿no?
y que incluya el tronco y las extremidades, ¿no? Entonces, hay posturas sedentes y hay posturas sedentes, ¿no? Entonces, ustedes en esa figurita están viendo una persona bien sentada y una persona que no está bien sentada, ¿no? Que tiene una angulación que no debería los tobillos y una angulación que no debería en el cuello, ¿no? Entonces, la postura sedente es una postura que adoptamos, cuya incidencia importante es desde la parte escolar, ¿no? O sea, un niño cuando va al colegio y está sentado en su carpeta, no necesariamente los diseños de carpeta son ergonómicos, ¿no? Y permanece en esa postura por más de 6 horas, ¿no? Con los intervalos, por lo menos desde que entra hasta que tiene el primer recreo y que debe moverse son 2 horas, 2 horas y media. Luego tiene un lapso de 20 minutos, luego vuelve a sentarse otras 2 horas, luego tiene un lapso de recreo de media hora hasta el final del día para llegar a casa y seguir haciendo sus tareas en la misma postura, y en la casa tendrá o no tendrá condiciones de ergonomía para la postura sentado, ¿no? De tal forma que las deformaciones óseas, osteomusculares que tienen los jóvenes son importantes y pasan desapercibidos, ¿no? Y esos son, digamos, lesiones derivadas de la mala postura. Y por eso es importante considerarlo, ¿no? Ahí ustedes están viendo, esto es un caso real, ¿no? O sea, ¿qué observa? Ahí, a ver, vamos a ver. ¿Qué participante? A ver, Dajaira Olivera. Sí, buenas tardes, doctora. Hola, Dajaira. ¿Eres médico? ¿Otro Sí, personal de doctora. salud? Médico. Médico. Ya, Dajaira, ¿qué estás mirando en la foto que te estoy presentando? Bueno, primero que la persona esté en una postura sedente, justamente nos acaba de explicar, que lo más probable es que él trabaje en esa postura por bastante tiempo, que será su postura de trabajo habitual. Y también es una postura bastante estática, ¿no? Porque está ahí como que sin, o con Pero movimiento solo hemos del visto, brazo. sí, perdón, Dajaira, pero hemos visto que hay posturas sedentes y hay posturas sedentes. ¿Qué, digamos, postura viciosa tiene en ese asiento? O sea, ¿qué te parece así a primera vista? ¿Qué miras tú ahí? ¿Qué te impresiona? Bueno, que la columna no se encuentra completamente a 90 grados, ¿no? Que está un poco para Ya, adelante, un muy bien. poco. Ya, ¿qué más? Bueno, después que que probablemente también esa posición la mantiene así porque no tiene una parte de atrás, ¿no? Donde recostar la espalda. Ya, ¿qué más? Eh, bueno, ¿qué más? Y bueno, supongo que no hacen muchos movimientos más que sean los brazos, ¿no? Y la columna, quizás la cintura. Mm, ¿Alguien puede decir otra cosa más? ¿Alguien puede aportar a esta foto O también que en está muy observación? cercano a la computadora, ¿no? Muy Bastante bien. ¿Qué otra cercano a la cosa más computadora. observa? Mm, También la altura donde se encuentra la computadora es muy baja al nivel donde el señor debería de trabajar y por tanto se encorva más. La altura del teclado, ¿no? ujú. Sí, igual de la pantalla, o sea, no produce una buena Ya. observación. ¿Qué otra cosa más? Ya, miren, a primera impresión a mí me parece que este señor es muy grande para el asiento, ¿no? Parece que fuese una persona recontra alta, y de hecho que sí, para una silla y un espacio demasiado pequeño para él, ¿no? Ahí no tiene capacidad de mover ni de estirar sus piernas para nada, ¿no? Entonces, ustedes ven que está como una postura encorvada, ¿ya? ¿No? La silla, ¿qué otra cosa no tiene la silla? Y es muy importante, los reposacodos. Esa silla no tiene reposacodos.
¿no? Entonces esa silla es una silla de comedor, no es una silla para trabajo de escritorio, ¿no? Entonces aquí aprendemos qué cosa. Las cosas o los diseños tienen una utilidad, tienen una orientación. Uno en la mesa, pues no te demoras, en las mejores condiciones con tertulia y todo, más de una hora no vas a estar sentado en una mesa en las horas de comida. Habitualmente son media hora, tal vez un poquito más, pero estás comiendo, ¿no? Y conversando y moviendo las manos. Pero ya esta postura es una postura que la hace por 8 horas. Su tarea es hacer control de almacén, ¿no? Y cruza los datos. Hay unos papeles que vienen con despachos y lo que él hace es cruzar el contenido de esos papeles con la sistematización de esa información en su software que tiene. Esa es su tarea del señor. ¿Ya? Entonces, ahí pues, digamos, las oportunidades de mejora son, como ustedes mismos lo han mencionado, modificar la altura, la distancia de la vista a la pantalla, levantar esa pantalla, agrandar el espacio donde va a estar el operador, modificar la altura de la mesa, modificar la altura del teclado, de tal modo que el trabajador pueda tener amplitud de movimiento dentro del espacio donde están sus piernas. El reposacodos, esa silla tiene que estar, el reposaespaldas tiene que estar más arriba, ¿no? Donde le pueda colocar los omóplatos para poder reposar la espalda y mantener una postura de 90 grados. Así, ¿no? Y obviamente esta persona no solamente tiene lesión de columna, tiene lesión de rodilla, tiene lesión de cadera, tiene manguito rotador, ¿no? O sea, tiene varias patologías de tipo osteomuscular, ¿no? Entonces, este fue un caso que me tocó valorar. Listo. Ahora, simplemente, ya aquí en este punto hemos acabado las herramientas para evaluación del peligro, la identificación del peligro y pedir la evaluación propia del peligro para ver si tiene riesgo o no. ¿Ya? Lo que les traigo a continuación simplemente es el mencionar, ¿no? Qué elementos se toman en cuenta para poder valorar un levantamiento de carga, un transporte manual de carga, un movimiento repetitivo y una postura forzada, ¿no? Esta información para ustedes es simplemente, digamos, para el conocimiento, y ahora las personas que quieran ahondar en este punto, o quieran leer o estudiar o hacer utilizar estas herramientas de medirla y de valorar el riesgo, lo puedan hacer de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de levantamiento de carga, porque les estaba diciendo, no solamente el levantamiento de carga es el peso que yo voy a sostener, ¿no? Es también cómo es que este peso lo estoy levantando y lo estoy manipulando, ¿no? Entonces, cuando yo valoro levantamiento de carga, ¿qué aspectos tengo que tomar en cuenta? No solamente, digamos, el nivel de peso. Entonces, yo necesito valorar la distancia vertical. ¿Qué es la distancia vertical? La distancia vertical es la distancia que yo voy a tener desde el punto donde estoy levantando la carga hacia el piso. Eso es la distancia vertical. ¿Ya? ¿Qué es la distancia horizontal? La distancia horizontal es el espacio de la carga hacia el punto medio del cuerpo de uno, ¿no? Esa es la distancia horizontal. Después, ¿qué otro elemento necesito? El ángulo de asimetría. En realidad, el ángulo de asimetría es un nombre un poco rimbombante, pero en buen romance, ¿qué significa, no? Si yo para hacer ese levantamiento de carga giro o no giro la columna, ¿no? La columna, este órgano que sostiene toda la economía de nuestro cuerpo, está diseñado anatómica y fisiológicamente
para hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás, o sea, de extensión y de flexión, ¿no? Eso es lo natural. No estamos diseñados para hacer movimientos de rotación, es decir, cuando yo roto la columna o la cintura hacia un lado y hacia otro lado, ese movimiento lo puedo hacer, pero ese movimiento o la estructura de nuestro cuerpo no está diseñado para hacer ese movimiento. De tal modo que cuando yo estoy haciendo esos movimientos de rotación de cintura, estoy friccionando toda la estructura que contiene el disco intervertebral, o sea, ¿no? En la vértebra superior, la inferior, que aplastan el disco intervertebral, ¿no? Entonces ahí es como una bisagra, ¿no? Que ustedes están rotando y al final, digamos, esta bisagra, cuando ustedes la rotan y la rotan, ¿qué es lo que pasa? Se desgasta. Y cuando se desgasta, se roba, ¿no? O sea, para las personas que entienden un poquito la terminología de los ingenieros mecánicos, ¿no? Entonces, cuando estas piezas que deben encajar, digamos, el tornillo, la parte elíptica que engarza, ¿no? En las ranuras de la contraparte, donde se va a embonar el tornillito, se roba. Entonces da vueltas, pero no atraca bien, o sea, no atraca, no le da, digamos, una fuerza y una firmeza a estas dos piezas. Y eso es lo que pasa con nuestra columna. Por eso es que cuando valoramos levantamiento de carga, vemos si hay un movimiento de rotación de la columna. El otro elemento importante a tener en cuenta es la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto en tiempo estamos realizando el levantamiento de carga? Porque esa frecuencia determina de manera importante el nivel de riesgo. No es lo mismo levantar una carga 6 horas que media hora que 8 horas, ¿ya? Y bueno, el otro elemento es el peso. El peso, que ya sabemos, no es lo mismo cargar 3 kilos que 5 kilos, que 7 kilos, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes consideren para valorar el levantamiento de carga todos estos aspectos. De manera práctica, van a hacer ustedes este ejercicio que les voy a dar, a ver, un ratito ahí. ¿Dónde está? Listo. ¿Están mirando la foto? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Qué ven ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué ven? A ver. A ver, Fernando. Fernando. Sí. Ya, ¿qué miras ahí? Bueno, veo parte de la medicina de rehabilitación, ¿no? Ya, lo que estás Ejercicios. viendo ahí es una persona que está levantando botellas de gaseosa, ¿no? 2 Coca-Colas. ¿Cuánto crees que pesa esa Coca-Cola? ¿Cuánto es? 600 a un... Ya, muy bien, 600 mililitros. Entre los dos frascos, ¿cuánto hace? 1 kilo 200, un litro 200. 1200. 1200. Te pregunto, de acuerdo a lo que has escuchado en la charla, ¿eso es levantamiento de carga o no?
No, porque no sobrepasa el 3. Los 3 kilos, Los 3, teóricamente, ajá. ¿no? Entonces, yo te voy a invitar a lo siguiente. No sé si tengas esas gaseosas en su casa. Ustedes mismos hagan el ejercicio, ¿no? A ver, en esa postura que tiene la modelo, agarren las botellitas de gaseosa o de agua, lo que ustedes quieran, y estiren 180 grados sus brazos, ¿no? Y quédense ahí, permanezcan en esa postura hasta que ya no puedan. Y van a medir ese tiempo cuánto es. ¿Ya? Y luego, miran ahí la otra modelo. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ahí ¿qué está haciendo la modelo? ¿Dónde están las botellas? ¿Aló? Está en estado de reposo. Ya, las botellas están pegadas a su cuerpo, ¿no? Sí. Y midan cuánto tiempo ustedes pueden aguantar así. Entonces, en promedio, de la otra manera, con los brazos elongados, ustedes a los aproximadamente 6 minutos van a sentir una fatiga del hombro o el hombro tiende a bajar. En cambio, con la otra postura, con la postura de... Un momentito. Listo, con digamos, si ustedes mantienen las botellitas en esa postura, pueden pasarse 2 horas y no van a sentir fatiga, ¿no? Entonces, si volvemos al ejercicio anterior, no solamente es el levantamiento de carga, sino cómo ustedes levantan la carga. Por eso es que cuando uno valora el levantamiento de carga, ¿no? Tiene que tomar en cuenta estos elementos que yo les acabo de comentar, ¿no? Listo, ya volvimos, ¿no? Entonces, ahí yo veo la distancia vertical, la distancia horizontal, el ángulo de asimetría, la frecuencia y el peso. Entonces, con todos esos elementos valorados, yo puedo establecer un nivel de riesgo para el levantamiento de carga y saber si ese levantamiento es riesgoso o no riesgoso para la persona, ¿no? O qué tan intensamente riesgoso es. Yo puedo medir eso, ¿no? Pero estos son los elementos a tomar en cuenta. Listo. Cuando estoy evaluando movimiento repetitivo, ¿qué elementos yo necesito conocer, ¿no? Para determinar si ese movimiento repetitivo es potencialmente dañino o tiene una probabilidad elevada de producir daño en muñeca mano de una persona, ¿no? Entonces yo debo contar el número de acciones técnicas. ¿Qué significa, no? Las acciones técnicas. Ustedes cuando han visto el video que les he enseñado del pastelito, no sé si, a ver, lo vamos a volver a poner. Sí está, acá está, esto de acá. Ya. Ahí vamos describiendo. ¿Qué hace? Coge el pastelito, ¿no es cierto? ¿Qué más? Lo coloca sobre la superficie que es esta, ¿cómo se llama? Esa línea de producción es como que lo coloca ahí, después lo arrastra hacia otra línea de producción para empaque, ¿no? Entonces ahí son, a ver, la primera acción técnica es coger,
el objeto. La segunda acción técnica es colocarlo sobre esta superficie. Y la tercera sobre la más chiquitita, donde está esta línea de producción que avanza, ¿no? Entonces ahí yo tengo 3 acciones técnicas. Entonces cuando estamos evaluando, a ver, compartir en pantalla otra vez, listo. Cuando estoy evaluando movimiento repetitivo, esas acciones técnicas las tengo que contar. Después tengo que valorar si hay postura, la postura del brazo, si el brazo está muy elongado, está flexionado, si ese brazo está por encima de la cabeza, como vimos, ¿no? En una de las figuritas que estaba clavando hacia arriba, ¿no? Entonces elonga todo el brazo, el hombro lo elonga hacia arriba, por encima de la cabeza está la mano, ¿no? Todas estas situaciones van, se colocan en la herramienta a través de puntajes, ¿no? Y se va sumando los puntajes. De igual manera es importante para nosotros ver la fuerza, ¿no? Y en la fuerza habían varias estrategias para medir la fuerza. Una de esas era utilizar el dinamómetro. Y en el dinamómetro se le da a la persona y le dice que apriete el dinamómetro con la misma intensidad de fuerza con la que hace la tarea, ¿no? Y entonces ahí podemos tener un valor bastante cercano a la realidad. Y la otra es aplicar un criterio de fuerza que va del 1 al 10, ¿no? Entonces, 10 siendo más intenso y 1 menos intenso. Y se le pide al trabajador que de manera subjetiva pueda calificar el nivel de fuerza que hace, ¿no? Sin embargo, esta es una de las estrategias más utilizadas, sin embargo, hay muchos detractores de esta estrategia, o sea, que prefieren la utilización del dinamómetro porque es más exacta, más cercana a la realidad, con lo cual concuerdo, ¿no? ¿Ya? Luego, la otra característica del movimiento repetitivo es la postura de las manos, pero la postura de las manos referida a la manipulación del objeto, ¿no? Entonces, uno puede manipular el objeto con toda la mano, ¿no? Eso se llama una manipulación en grip, o como una pinza, como lápiz, y esa es una manipulación en pinch, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, nuevamente vamos al video. Ahí donde está el videito, se me perdió el video. A ver, un momentito. Vamos a buscar el videito. Ya está. Listo. ¿Ahí está manipulando el objeto con toda la mano o solamente con los dedos? ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Aló? Doctora, con todas las manos. Ya, entonces esa será, como está levantando el objeto con toda la mano, esa es una manipulación en grip, ¿no? Es con toda la mano, es con toda la palma. Hay otras manipulaciones que son en pinch, que solamente es los deditos, ¿no? Como pinza que lo levanta. Entonces, para la valoración del nivel de riesgo es importante hacer esa diferencia. Por eso es muy importante la observación. Listo. Otra cosa que tenemos que considerar también son si hacen o no hacen pausas. ¿Qué significa pausas? Ustedes habrán escuchado el famoso
el famoso término de pausas activas. Cuando nosotros hablamos de movimientos, tanto de cuerpos o levantamiento de carga, donde hay un trabajo excesivo de la musculatura o del sistema osteomuscular, nosotros tenemos que hacer pausas de verdad, o sea, pausas de stop, ¿no? Porque una pausa de stop significa que, digamos, toda la contracción muscular, la bioquímica de la contracción muscular entra en reposo. Entonces ya no se produce como consecuencia el ácido láctico de la contracción muscular final. O sea, al final termina en ácido láctico, ¿no? Entonces por eso es que al final cuando uno hace una excesiva actividad física sin los reposos adecuados se fatiga el músculo y aparece dolor. Esa es la razón, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos un diseño de trabajo de movimiento repetitivo, tenemos que hacer o tenemos que diseñar o tenemos que tener la propuesta administrativa de hacer pausas de 10 minutos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos evaluando un trabajo de movimiento repetitivo, como hemos visto el de los pastelitos que están caminando, si ellos no descansan y durante las 8 horas están haciendo exactamente ese movimiento, esa muñeca mano se destruye rápidamente, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros le damos los espacios cada 2 horas, un stop de 10 minutos, ese nivel de riesgo se va a cero, ¿no? Porque hay un espacio ya medido, o sea, ¿por qué no 9 minutos? ¿Por qué no 15 minutos? ¿Por qué no 11 minutos 50? Porque digamos, que han elaborado esta herramienta, que es el OCRA, ¿no? El OCRA es la herramienta que valora movimiento repetitivo. La autora del OCRA ha consolidado trabajos de investigación y dentro de esos trabajos de investigación ha hecho las mediciones de tipo biomolecular, de enzimas, etcétera, etcétera, pues, y ha determinado que el reposo de una musculatura que ha trabajado y deja de trabajar para que vuelva a su nivel inicial son 10 minutos. Entonces eso se estandariza en 10 minutos. Y la indicación para que evitar, mejor dicho, la fatiga, es cada 2 horas de este tipo de movimiento repetitivo se tiene que hacer una pausa, no es activa, sino una pausa de verdad, sin movimiento de esa muñeca mano, 10 minutos. Entonces, otra estrategia puede ser que dentro de la línea de producción rote, ¿no? Entonces, ahí está hora 50 y la siguiente otra hora 50 se va a, puede ser a hacer ordenamiento de no sé, pues de un pallet, o puede ser que esté haciendo, no sé, el espacio para ir al baño, qué sé yo, ¿no? Eso es una pausa, pero es una pausa real. Nosotros utilizamos el nombre de pausas activas para aquellos grupos musculares que han tenido una actividad estática, o sea, no se mueve. Por ejemplo, la postura sedente. Cuando hablamos de postura sedente, la postura sedente no debe permanecer más allá de 4 horas y a las 4 horas tenemos que tener espacios de más o menos un movimiento de al menos 3 minutos, ¿no? De hacer los movimientos, los ejercicios, para que pueda estar en actividad ese músculo que está en una sola postura, ¿no? Entonces, es diferente cuando hablamos de pausa que cuando hablamos de pausas activas, pero el argot de la mayoría es que cuando se refieren a las pausas para hacer quietud de un grupo muscular que está en actividad física intensa, le dicen pausa activa, ¿no? Y eso no, o sea, yo necesito dejar que ese grupo muscular funcione de esa manera, ¿no? O sea, la quietud y el reposo. Cuando existe este reposo de 10 minutos, realmente el nivel de daño se vuelve a cero, ¿no? Y el otro aspecto importante es la duración de la maniobra, ¿no? No es lo mismo estar en esa secuencia de actividades, las 8 horas de trabajo en ese punto, o rotar por otras actividades de línea de producción y máximo tener una exposición de 2 horas, 1 hora o de 30 minutos, como en el primer ejemplo que les mostré.
Listo. Para empuje, tracción. Ahí ustedes tienen los elementos para empuje, tracción. Importante, ¿no? Entonces ahí ya les da un ejemplo de qué cosa es la fuerza ejercida tanto para jalar hacia adelante como hacia atrás ese pallet con rueditas o con rodillos en una superficie plana, ¿no? Entonces ahí nosotros necesitamos la fuerza ejercida y esa fuerza también se mide con el dinamómetro. Y ahí no es, la herramienta establece que tiene que ser con el dinamómetro. Ahí no se define que la apreciación del trabajador, si del 1 al 10 utilizo la escala de Likert, no. Ahí tiene que ser con el dinamómetro, ¿no? Luego es importante determinar la altura del agarre, que es la altura de la manivela con que está jalando el pallet y el piso, esa es la altura del agarre. La duración, no es lo mismo jalar en una superficie plana que en una superficie con rampa hacia arriba, media hora, que 1 hora, que 2 horas, ¿no? Es importante la postura del tronco, ¿no? Ahí está en la angulación la postura del tronco, más o menos calculado, y que al utilizar la herramienta nosotros tenemos que hacer esa medición de angulación con las fotos, ¿no? Se captura las fotos en varias tomas y se ve el movimiento, cómo es que se hace este movimiento de flexión o extensión del tronco y a través digamos, ¿cómo se llama? Esta reglita para ángulos, el porta, se mide exactamente Cuadra. la angulación. Para posturas forzadas. Para posturas forzadas, la herramienta también te pide la angulación de la postura del tronco, la postura del cuello, la postura del brazo, la postura de la muñeca y la postura de las piernas, ¿no? Entonces ahí nosotros graduamos, porque esta herramienta para cada ítem tiene toda una secuencia digamos, una serie de ítems que se tiene que valorar y al final se concluye, ¿no? En un valor para la postura del tronco, para la postura del cuello, brazo, postura de la muñeca y de las piernas, ¿no? Y al final nos sale un nivel de riesgo y te pinta en color verde, amarillo, rojo, ¿no? Entonces, ¿qué tan, digamos, riesgoso es para ocasionar daño en las diferentes estructuras de la economía? En cuanto a lo que es otros factores, como les comentaba al inicio, en ergonomía, que tiene que ver con una perspectiva integral del puesto de trabajo, pues analiza también otros factores como la vibración, la iluminación, el ruido, la temperatura y humedad, ¿no? Es lo mismo trabajar en calor que trabajar en frío, trabajar con ruido, con poca o mucha iluminación, vibraciones de cuerpo, de muñeca a mano o vibraciones de cuerpo entero. Por ejemplo, ¿quiénes tienen vibración de cuerpo entero? Los tractoristas, ¿no? Las personas que, por ejemplo, hacen estiva y utilizan esos carritos, que no sé si en el supermercado, en Home Center, en Sodimac, ustedes ven que hay unos carritos con unos elementos, ¿no? De sostener carga y que te permite llevar la carga a diferentes alturas y bajarla, ¿no? Entonces, cuando tú te subes dentro de este carrito, tiene un movimiento y ese movimiento produce vibración. Entonces, los trabajadores ahí se quejan mucho de molestias a nivel de la parte glútea y columna lumbar, ¿no? Pero si tú te sientes ahí, tú vas a sentir cómo impacta esa vibración que no la vemos, pero la persona que está ahí sí la siente, ¿no? Entonces es importante medirla o por lo menos considerarla, igual que la iluminación, igual que el ruido, igual que la temperatura y humedad. ¿Ya? ¿Qué no consideraron? O sea, mejor dicho, ¿qué otra herramienta ya se va vislumbrando en que debe considerarse en estos factores? El componente psicosocial, ¿no? Que nos ha enseñado en esta pandemia que es un aspecto muy importante para poder determinar
digamos, una valoración integral desde el punto de vista ergonómico. Y al final terminamos con una herramienta así, ¿no? Entonces, vamos valorando, ¿no? El puesto o las actividades se van enlistando en un Excel, ¿no? Y se va valorando como les he comentado cada ítem en la herramienta, y se le va colocando un color de acuerdo al nivel de riesgo que tiene. La herramienta per se te da, ¿no? O sea, te clasifica el nivel de riesgo y tú fácilmente puedes identificar el rango para que sea verde, para que sea amarillo, para que sea rojo, o el extremo que es lila, ¿no? Entonces acá no, el único que tiene extremo lila es el movimiento repetitivo. Entonces, aquí hacen, o lo que ustedes hacen es un mapa ergonómico, ¿no? Entonces, este mapa, por ejemplo, ¿qué ven ahí? Que tiene varios colores rojos, verdes, algunos pocos verdes y algunos pocos amarillos. ¿Ya? Un momentito, por favor. Listo. Entonces, toda esta disertación que les he compartido termina en un documento así, ¿no? Y acá estamos mapeando los niveles de riesgo para todos los peligros identificados, ¿no? Entonces, termina en una herramienta así. Entonces, ¿cómo se inicia la elaboración de esta herramienta? Describiendo las actividades del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, cada actividad se le pasa a la primera herramienta, que es la que ustedes les he enseñado de manera práctica, ¿no? Cómo identificar el peligro. Una vez que yo tengo identificado los peligros, voy a la valoración del riesgo. Entonces, solamente aquel peligro identificado, le aplico su herramienta de valoración de riesgo y concluyo en un nivel de riesgo verde, amarillo o rojo, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que yo sé que es amarillo, verde o rojo? Cada una de las herramientas tiene rangos que te permite hacer esa clasificación. Entonces, esto se traduce o al final termina en un mapa de riesgo disergonómico y a través de este mapa yo puedo identificar las mejoras, ¿no? Entonces, acá yo veo que hay varias, digamos, etapas del proceso que son riesgosos y que deben mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La fila, y esta valoración se hizo en este grupo de trabajo de una lavandería, ¿no? Entonces, esta es una lavandería que le hace el trabajo a una empresa, ¿no? Que produce, que embotella, es para una embotelladora, ¿no? Entonces los trabajadores dejan la ropa, los mamelucos, que son de la empresa, que son uniforme de la empresa, y la empresa les hace el servicio de lavar. Entonces cada vez que ellos entran a su turno, les entregan una prenda limpia, ¿no? Entonces cada cual tiene sus uniformes con su nombre, ¿no? Y entonces hay un área de lavandería que se encarga de lavar esta ropa, ¿no? Entonces, por el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, esta empresa lavandería pidió la intervención de un ergónomo para que le valorara su actividad laboral, ¿no? de proceso y le entregara un informe a la empresa, ¿no? Entonces, estuvo buscando por bastante tiempo hasta que llegó a mí y fui a ver, ¿no? El proceso cómo hacían. Entonces, no podía creer que existiendo la tecnología de la lavandería, pues, ¿no? Ya eléctrica, ¿no? De existir lavadoras, secadoras, el proceso sea así de manual como ustedes lo han visto, ¿no?
Entonces, cuando ellos me indican el proceso, entonces uno piensa, ah, ya, son 4 trabajadores, ¿no? Para 4 trabajadores el proceso es sencillo, entonces no me voy a demorar ni media tarde en hacer la tarea, ¿no? Y no fue así. Entonces, un proceso una tarea o un proceso simple, en realidad no era tan simple, porque ellos hacían desde el acopio de ropa, ¿no? Entonces, una cosa es cuando tú acopias la ropa seca y otra cosa es cuando tú estás trasladando ropa mojada. Y todo lo hacían manual, ¿no? Entonces, ahí hicimos hasta 3 propuestas, ¿no? La primera propuesta era modificar, si no quería invertir, o se le hizo también el paralelo, ¿no? De modificar, por ejemplo, ponerle las mesitas, ¿no? A las bateas, para la que persona no esté hiperflexionando ni agachándose al piso para lavar, ¿no? Entonces, eso significaba que por lo menos yo tenía que tener 3 mesas. Cada mesa tenía un costo, ¿no? Después, se le pidió implementar unos carritos, así como los coches de mercado, para que puedan trasladar la ropa que salía del exprimido, ¿no? O sea, de los exprimidores, hacia colgar la ropa, ¿no? Esa era la otra mejora que se le propuso. Y la tercera mejora era los tendales. Los tendales siempre están a nivel por encima de la cabeza del operador, ¿no? Entonces, encima, las operadoras de este proceso eran petipanes, o sea, eran pequeñitas, ¿no? Y tenían que elongarse y hasta pararse de puntitas para poder tender la ropa en el sol, ¿no? Y entonces era hacer todo el enmallado nuevo de los tendales a nivel de la cintura, para que las personas no extiendan la ropa hacia arriba, sino los tendales a nivel de la cintura, ¿no? Esas fueron las 3 mejoras, y obviamente se le puso la propuesta económica de la implementación de cada una de ellas. Versus la segunda opción, que era comprar 3 lavadoras de 30 kilos con secadora incluida, ¿no? Entonces, ya simplemente se le ponía la carga, se le ponía la lavadora, y es más, todavía se le consiguió los precios y el fraccionamiento de las lavadoras. Y yo me atreví, ¿no?, a hacerle un comparativo de costo-beneficio y para el caso del compro de las lavadoras, el retorno de inversión, ¿no? O sea, el tiempo de retorno de inversión. ¿Qué significa? Que si yo invierto 100, esos 100, ¿cuándo van a regresar a mi cuenta de empresa después de haber ahorrado tanta cantidad de dinero por haber hecho esa mejora, ¿no? Y eso es otro punto muy importante cuando ustedes se tengan que enfrentar a los jefes o los que les solicitan el servicio, para argumentar su mejora. Si ustedes la acompañan de un análisis económico, 100 puntos, porque realmente los convencen, ¿no? Entonces ahí el tema era, inviertes esto, pero todavía tienes estos niveles de riesgo. Entonces, este modelo es simplemente el modelo inicial. Con la mejora 1, el modelo pues cambiaba a más colores verdes, y ya rojos no habían, y solamente quedaban rojos, verdes y amarillos, ¿no? Con la segunda opción, de igual manera, también quedaban puros verdes, ningún rojo y menos amarillos. Sin embargo, la diferencia para la toma de decisiones fue la parte económica. Entonces, una cosa es ver el corto plazo y otra cosa es ver el largo plazo, ¿no? Encima habían ofertas, y el tema del ergónomo o del equipo de ergonomía es hasta el final facilitarle hasta ese dato, ¿no? O sea, ya darle, has hecho las cotizaciones, has ido a buscar, digamos, los sitios donde venden lavadoras industriales, y has visto las opciones, tanto en calidad de equipo como en responsabilidad, en postventa, varias cosas, ¿no? Que finalmente el cliente no te la pide, pero tú se lo estás facilitando. Cuando tú se lo facilitas, el cliente te valora más porque le estás haciendo la vida más fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir en la valoración ergonómica, al final, en qué termina. Listo, concluido este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, para pasar rápidamente a la otra etapa.
¿Ninguna pregunta? Listo. Entonces pasamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva lo que trato de compartirles a ustedes es desde el punto de vista ergonómico cómo identificar el daño que está siendo ocasionado por movimientos osteomusculares o movimientos repetitivos o posturas forzadas en el lugar del trabajo, ¿no? Entonces, cuando ustedes inicien una entrevista a un trabajador, le pueden colocar un muñequito para que él les coloque, ¿no?, la zona que tiene fatiga durante o después del trabajo o si ya tiene dolor, ¿no? Entonces, en la pirámide que les mostré en la tercera diapositiva, entonces, la mayor parte de personas en un inicio lo que reportan es fatiga de un área o de un grupo muscular. Entonces, eso lo identificamos a través del examen o valoración médica osteomuscular, ¿no? Entonces, basta que un trabajador diga que tiene fatiga, ¿no? Entonces, la obligación nuestra es ir a ver al puesto de trabajo. Y peor, si varios trabajadores hacen esa misma tarea y todos esos trabajadores o la mayoría de ellos van reportando alteraciones de tipo fatiga, ustedes no las pasen por alto, porque obviamente al examen clínico no van a encontrar absolutamente nada. Si mandan tomografía, resonancia, lo que quieran, no van a encontrar absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan el trabajo de ir al puesto de trabajo y observar, y aplican simplemente esta herramienta de identificación de peligros, han ayudado bastante a todo el proceso, porque ustedes se van a poder determinar por qué si el trabajo es el que está ocasionándole esa fatiga muscular al trabajador, ¿no? Si esto se puede o perfilar o no como una enfermedad profesional, ¿no? Entonces ya harán la disquisición, porque de pronto no es el trabajo el que está ocasionando lesión o daño a un grupo muscular, sino es la actividad extra que el trabajador pueda tener. Me ha pasado varias veces, ¿no?, que el trabajador aqueja fatiga, dolor, y voy al puesto de trabajo y no encuentro elemento como para que justifique una lesión, una molestia del grupo muscular. Uno indaga un poquito más allá y es un papá que tiene niños pequeños y que cuando sale los carga hasta el tercer piso, vive en un departamento que no tiene ascensor y esa tarea hace por lo menos una vez en el día, ¿no? Resulta que los niños se van a la casa de la mamá, los traen dormidos y tiene que subirlos hasta el tercer piso, ¿no? Entonces no es y un niño ya de 1 año no pesa 6 kilos, un niño de 1 año ya pesa 12, 13 kilos, si es de 2 años, un poquito más, hasta 15, 16 kilos, ¿no? Entonces son 16 kilos que tú estás levantando, ¿no?, hasta un tercer piso, en ascenso, en gradas. Entonces, ¿cómo no vas a tener lesión o daño de ese grupo muscular o una fatiga, ¿no?, de la parte lumbar? Entonces ahí uno puede distinguir y darle la recomendación precisa, pero no pasen desapercibidos estos aspectos de lo que el trabajador refiere como molestia a nivel de cualquier parte de su cuerpo. Y para que no se les escape, ustedes pueden poner el muñequito y decirle al trabajador que marque dónde tiene la fatiga o si tiene dolor, o puede ser que no tenga dolor, ¿no? Entonces acá también puede ser que nosotros le facilitemos una herramienta un poco más, digamos, menos gráfica y te pueda marcar, digamos, de manera más específica la molestia que tiene, ¿no? Entonces tú estás identificando la región comprometida y los síntomas y signos que el trabajador pueda advertir de manera más puntual y más precisa, ¿no? Entonces, una evaluación osteomuscular no solamente debe ser limitada a un simple cuestionario, ¿no? Actualmente hay corrientes que ya dentro del examen médico ocupacional están involucrando a la valoración, pero de los fisiatras o tecnólogos médicos especializados en valorar posturas, ¿no? Entonces, cuando básico, un examen osteomuscular empieza por la observación de cómo es la columna y cómo es la simetría de este cuerpo básico, ¿no? Entonces, uno va encontrando cosas bastante, digamos, interesantes en el sentido de hallazgos
que puedan explicar muchas de la patología de las sensaciones y de los síntomas que el trabajador va aquejando y que no necesariamente se derivan del puesto de trabajo, ¿no? O sea, uno puede suponer, puede intuir, puede, digamos, pensar, ¿no? Que una determinada actividad puede estar ocasionándole daño, ¿no? Pero cuando uno le aplica la herramienta, o sea, de esos criterios te cumple uno, pero el otro no, entonces no tiene el riesgo, ¿no? Sin embargo, hay una lesión, entonces uno busca más allá en la casa. O finalmente, ¿no? Es una cuestión postural. Tengo un levantamiento de carga, pero digamos que es en un nivel de riesgo tolerable. Pero esta persona aqueja mucha afectación de su cuerpo o del área afectada, ¿no? Muchos síntomas, intensidad de síntomas, por ejemplo en columna, ¿no? Y resulta que esta persona durante toda su niñez tuvo una mala postura y ya tiene una asimetría, digamos, de la parte de columna, o sea, tiene una hiperlordosis o tiene una epesifosis que le hace una asimetría de espalda, ¿no? Entonces, si uno no se da cuenta de esa asimetría en el examen preocupacional, puedes suponer, puedes asumir y puedes determinar que la lesión se originó en el trabajo y no fue así, ¿no? Entonces, hacer una valoración con este componente, digamos desde la perspectiva del fisiatra, del especialista, ayuda mucho para evitar las demandas médico-ocupacionales por enfermedad profesional en el tema osteomuscular, ¿no? Y ahí tenemos la valoración, por ejemplo, para lo que es muñeca-mano, ¿no? De cómo se debería estar evaluando los movimientos, ¿no? Ahora, claro, esto es una tarea bastante específica, que obviamente es de la especialidad, pero cuando nosotros estamos frente a un trabajador, ¿cómo nosotros podemos percibir que existe estos movimientos, digamos, y que estos movimientos estén en buen rango, ¿no? No tenemos mucho tiempo para hacer cantidad de maniobras, a no ser que sea una cosa específica que lo pida el cliente, o de lo contrario que nosotros como médicos ocupacionales hayamos identificado y necesitemos valorar, ¿no? Cuando estamos haciendo una evaluación general, entonces el trabajador entra y uno le pide que se quite la ropa y se quitan los zapatos, se amarra, se desamarra, hace cuclillas, flexión, extensión, movimientos, coordinación. O sea, para poder amarrar y desamarrar los zapatos, tú tienes que tener una indemnidad perfecta del sistema nervioso. Para poder ponerte los zapatos, quitarte los pantalones a velocidad, la columna tiene que estar ok. Porque alguien que tiene un proceso de columna, a ver, no puede amarrarse los zapatos ni agacharse para quitarse las medias, por ejemplo, ¿no? No puede ponerse y sacarse la blusa o el polo a velocidad y con precisión, ¿no? Entonces, ya nada más de mirar al trabajador cómo camina, cómo entra, ya hemos valorado bastante del tema osteomuscular. Y ya simplemente al momento de valorar el grupo muscular, ya solamente se valora el grupo muscular específico. En el caso de que un trabajador tenga o esté expuesto a un trabajo donde haya muñeca y mano, pues o exposición o movimiento repetitivo de muñeca y mano, yo voy a valorar grupos musculares con pruebas específicas para muñeca y mano. Entonces, ahí este ejemplo que les estoy poniendo, estas maniobras y estas pruebas, tipo de pruebas clínicas, se pueden aplicar, ¿no? Y básicamente rapidito nosotros podemos identificar si hay un compromiso o no inicial de lesión, ¿no? Y cuando, digamos, encontramos una prueba de estas positiva, acto seguido tiene que ir al traumatólogo o al fisiatra para que determine al final el daño, ¿no? Entonces, los especialistas a nosotros nos dan el diagnóstico definitivo del daño de esa parte del cuerpo, porque como médicos ocupacionales yo no puedo diagnosticar un síndrome de manguito rotador. Lo que yo puedo es intuir la clínica y llego hasta las pruebas positivas de manguito rotador. Pero, digamos ya la conclusión de la resonancia o una tomografía o ya
digamos, cuánto del componente nervioso se ha comprometido, y hay otras pruebas, ¿no? Como por ejemplo, una valoración de la respuesta muscular, una miografía, por ejemplo, ¿no? Y eso ya lo interpreta el neurólogo y nos va a dar, digamos, un resultado, un diagnóstico final, ¿no? Del daño que está teniendo ese grupo muscular o ese aparato o esa parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, la causalidad para ver si ese daño fue ocasionado por exposición a un factor de riesgo derivado del trabajo, esa es la tarea del médico ocupacional, del especialista en medicina ocupacional, ¿no? Ahí no entra dentro de esa competencia el maestrista, no entra el de diplomado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto va a un tema médico-legal, y dentro de la parte médico-legal nosotros tenemos artículos en el colegio médico que puntualizan, ¿no? La competencia y la responsabilidad de una decisión médica que uno tiene que sustentarla y sostenerla hasta el final, ¿no? Porque se basa en ciencia y evidencia, ¿no? Entonces, por eso que al final la causalidad es una tarea del médico ocupacional, ¿no? Entonces va a determinar si esto fue una enfermedad profesional o no. Pero ¿en qué se basa el médico ocupacional? Se basa en los elementos que tiene de cómo es el proceso, el conocimiento del proceso productivo, el seguimiento y la secuencia de la lesión del daño en el tiempo que tiene el trabajador. O sea, la idea es pues que el médico ocupacional intervenga antes y no tengas que terminar en una enfermedad profesional, ¿no? Pero has visto toda esa secuencia, por lo menos está registrada esa secuencia. Y la valoración del especialista del órgano comprometido, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de oído, el otorrino; en el caso de ojos, el oftalmólogo; en el caso de columna, el neurólogo; en el caso de lo que es articulaciones, el traumatólogo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta parte que les quede, digamos, clara, ¿no? Listo. Ya estamos con la hora. No sé si ustedes, a ver, les voy a poner en pantalla. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo una imagen de video? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, ok. Cada uno de esos sacos pesa 50 kilos. El trabajador se encuentra en esa área haciendo esa tarea 30 minutos. De ahí pasa a otra área, ¿no? Entonces, consiste en que desamarra
la pitita del saco. Abre el saco. Y lo voltea y lo vacía. Listo. Ahora lo que ustedes van a hacer es agarrar su herramienta, las fichas que yo les he visto y preguntarse. Primero, aplicar la ficha número 1 de la presentación y preguntarse si tiene levantamiento de carga o no. Van a identificar el peligro. ¿Qué creen? ¿Tiene levantamiento de carga o no? ¿Aló? 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 Sí, doctora. Ya. A ver, ¿por qué? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Dajaira, doctora. Ya, Dajaira. Dime, anda tu ficha número 1 de levantamiento de carga y tú susténtame por qué tú dices que tiene levantamiento de carga como peligro. Ya. Primero porque tiene un trabajo en sí que consiste en llevar carga, ¿no? Después porque la carga pesa más de 3 kilos. Y después porque ese es un trabajo constante. Esos eran los 3 puntos para el levantamiento de carga. Ya. O sea, es su tarea. Ok, ¿no? Entonces la pregunta, la respuesta a las preguntas 1, 2 y 3 son sí. Por lo tanto, sí hay levantamiento de carga. Listo. Ya, contigo misma. ¿Hay transporte de carga o no? Bueno, según lo que yo puedo ver, es solo una imagen. Lo que yo he visto, o lo que yo estoy viendo, doctor, es solo una imagen de un señor que tiene... pero el video te lo he mostrado, ¿no? O sea, el video No, ya hemos visto. el video no ha reproducido, solo está la imagen. No se ha reproducido ningún video, doctor. A ver. Es una imagen donde dice, es una imagen del video, que está en pausa y dice Ya, ejercicio. ahora ya están viendo el video que corre. No, doctora, solo está en una imagen que dice ejercicio. Ya, a ver. Ahora. No, doctora. Ahora O sea, ven el video que corre, ¿no? No corre el video, está en una pantalla, o sea, está en la pantalla del video, pero está en pausa el video que dice ejercicio, con un señor parado Sí. con costales. No sé por qué no me corre. A ver. Pero sí debo compartir pantalla. Y ahora sí se ve el video, pero póngalo de nuevo porque se ve al final, ¿no? Ahora sí te veo, doctora. Listo.
Listo. Eso es toda la tarea que hace durante 30 minutos. Mi pregunta es, ¿tiene transporte de carga? ¿Aló? Sí, doctora, porque está haciendo movimiento con la carga, o sea, está llevando la carga. No. A ver, corre a tu ficha 2, a la diapositiva 2 que dice transporte de carga. ¿Cómo evalúas el transporte de carga? Bueno, yo tomé nota, en realidad, no he tomado foto a la diapositiva. Ya. Pero Entonces, tomé en la nota de diapositiva te una... voy a leer lo que dice y tú Ok. me dices si tiene o no tiene. En el Ok. puesto de trabajo hay una tarea que requiere levantamiento o levantamiento o descenso manual de una carga superior a 3 kilos. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque le estoy Ya. descendiendo. Ahora, y debe transportarla manualmente una distancia mayor a 1 metro, o sea, él debe levantar esa carga más de 1 metro, arrastrarla o ponerla de un punto A a un punto B más de 1 metro. No es más de un No, metro. no, por lo tanto no tiene transporte de carga, o sea, no hay transporte de carga. Hay levantamiento de carga, no hay transporte de carga. Listo. Empuje y tracción. ¿Tú crees que haya empuje y tracción en esa tarea? No, doctora, porque empuje y tracción es solo cuando la carga tiene ruedas o rodillos. Y en este caso... Perfecto. Correcto, no hay. Movimiento repetitivo de la extremidad superior. ¿Tiene movimiento repetitivo de la extremidad superior? Te leo los ítems y tú me dices, ¿no? Dice, la tarea está definida por ciclos independientes del tiempo de duración de cada ciclo o se repiten los mismos gestos o movimientos con los brazos, hombro, codo, muñeco, mano por más de la mitad del tiempo de la tarea. ¿Qué dices? Bueno, al abrir los costales probablemente sí sea la mitad del tiempo Exactamente, ¿no? Entonces, abre el costal, hace el mismo gesto, abre el costal, desata el costal, ¿no? Luego lo abre y luego vierte la tarea hacia la harina, hacia el pocito, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí le da vuelta. Luego sacude ¿cómo se llama? La bolsita y luego la pone por ahí y va por la siguiente, ¿no? Entonces, movimiento repetitivo sí tiene. Listo. Postura forzada, movimiento forzado. ¿Tiene o no tiene? Y también al momento de agacharse para poner los costales. Perfecto. Tiene varios movimientos, posturas forzadas y movimientos forzados. Listo. Entonces, doctorita, así se valoran los peligros y se determina qué peligros van a pasar para la evaluación específica. Y esa es la tarea, la función del personal que apoya en salud ocupacional para un nivel de diplomado, ¿no? Entonces, con usted el objetivo ha sido cumplido. Ahí tienen las herramientas. Apliquen estas herramientas y practiquen. ¿Alguno hizo la tarea de ponerse las botellitas como les dije? No. Bueno, ya terminando la tarde, entonces van a hacer ese experimento y luego le cuentan al doctor. Listo. Si no hay ninguna pregunta, creo que hemos terminado la jornada de hoy. Doctor Charlie. Muchísimas gracias, doctora.